Perfecto. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor. Espero que esté muy bien. Acá reportándome Michael Solano. Gusto saludarle. Y la idea de esta llamada es para mostrar lo que sería mi artículo científico para el proyecto. La parte que yo escogí es la parte de lo que son los GPUs, NAS. Y con respecto a ese tema es que yo desarrollé mi artículo científico utilizando eh, la opción de overleaf.com como usted lo requirió. Acá, bueno, voy a leer, no lo voy a leer, lo voy a seguir representando acá. Entonces, la idea de escoger este tema me pareció bastante interesante de cómo pasó de un momento en el tiempo donde se utilizaban durante cierta cantidad durante los años de los 50 a los 90 se utilizaba prácticamente la unidad central de procesamiento como opción para procesar tareas que en ese momento eran más básicas, entonces, y cómo se fue desarrollando hacia unas tecnologías más recientes, más actuales. Entonces, acá empiezo con una introducción haciendo esa explicación de prácticamente en sí cómo los computadores primero utilizaban los CPUs como unidad de procesamiento, pero llegó a un punto donde ya no, prácticamente no era suficiente para gestionar esos procesos. Entonces, se dio a la tarea de crear esta tecnología que es la, la unidad de procesamiento de gráficos, GPU, en la cual porque anteriormente los CPUs funcionaban súper bien y todavía siguen siendo, ¿verdad? No es que dejaron de funcionar, ahora se siguen utilizando para lo que es escribir, calcular, leer, pero ya para lo que son tareas más especializadas se crean los GPUs. Y luego, como lo mencionaba, prácticamente eh, aprendí que todo esto de los GPUs fueron en los años 90 donde yo encontré que la primera unidad de GPU fue esta NVIDIA GeForce de, que salió en 1999. Ya eso es como parte de la introducción, la historia, y luego lo que quiero ya es demostrar cómo eh, la tecnología ha tenido que irse adaptando hacia nuevos retos, puesto que em, ya los gráficos, los videojuegos y todo lo que ha salido recientemente como la inteligencia artificial, pues requiere aún más, aún más. Entonces, durante eh, la búsqueda, ¿verdad? Siguiendo igualmente el documento que nos enviaste, el artículo científico, ya llegamos a un punto donde nos adentramos más a lo que es este GPU con NAS, que es en inglés Neural Architecture Search, que es este asunto de arquitectura neuronal en computación. Entonces, la idea es que, por lo que entiendo acá, es que, por ejemplo, se van desarrollando por medio de métodos. Y estos métodos, por ejemplo, como los que menciona acá, proxyless, que es sin, un método sin proxy, o este que es para más velocidad para encontrar las rutas. Todo esto me recuerda a mí lo que son las redes en sí, como si las redes de una compañía, me refiero a las redes, por ejemplo, Cisco y todo esto, que tienen diferentes protocolos de red en donde, por ejemplo, cada uno de estos métodos que menciono acá y que también se mencionan en el artículo, tienen una idea, un propósito para mejorar el alcance de lo que es las redes
lo que es la arquitectura neuronal en este tipo de computadoras, en los GPUs. Entonces aquí se describen los métodos en sí, que son, como te digo, cada uno, la idea es que tenga una función, pero también se une que, digamos, en la práctica estas redes en GPUs se pueden combinar ideas, las técnicas de estos métodos. Entonces se mezclan, se pueden fusionar. Entonces la idea es que se tomen ideas de cada componente para que mejore la estrategia de las búsquedas y eso también pues genere que tenga una optimización a la hora de un enfoque, a la hora de procesar los gráficos. Entonces, esa es la idea de cada uno de estos métodos. Aquí puse algunas imágenes de cómo es que estos métodos pues procesan las ideas. También como lo mencionaba al principio, tanto así que ahora esta arquitectura ya va entrando al mundo de las IA, entonces se lleva a otro nivel, a un nivel donde ya los métodos en sí muestran un diseño ya como una red neuronal, donde la idea es que se cree, se forma automáticamente y más rápida, ¿verdad? Más rápido. Entonces, eh, igual salen estas otras opciones que lo que hacen es refuerzan el aprendizaje para que estas redes se optimicen y lleguen a un punto donde puedan, es bastante similar a lo que, por ejemplo, en medicina o en otras áreas, se habla de lo que es la neurociencia, ¿verdad? De cómo el comportamiento del cerebro y cómo A mí me gusta mucho el tema de lo que es la neuroplasticidad, que son esos campos científicos que todavía se siguen descubriendo, cómo el cerebro, pues, eh, va buscando, cómo va creando nuevos caminos, sin importar tal vez la edad, que antes era un mito de que a cierta edad ya uno no podía, pues, por ejemplo, aprender cosas nuevas, ¿verdad? Como yo ya aquí en mis 40 tratando de aprender estos temas y ya uno pues, busca no limitarse, sino entender de que nuestro cerebro sí es capaz de adaptarse. Entonces lo mismo busca acá. Yo mencioné algunos de estos métodos que son utilizados. Algunos son modelos para un bajo consumo de energético, que es prácticamente la diferencia entre el cerebro y, y estas redes neuronales en computadoras es que el cerebro tiene esa capacidad de cambio y de bajo consumo. Estas redes al día de hoy requieren de alto consumo, se está trabajando en ello, pero se basan en datos existentes, no en datos como el cerebro, ¿verdad? Que puede ir creando y puede ir manejando. Muy posiblemente con el futuro, dentro de unos 10 años o más, pues ya con la inteligencia artificial y la robótica podamos ver prácticamente este tipo de similitudes con el cerebro humano. Entonces, pues los GPUs también se utilizan en los dispositivos móviles, en dispositivos Edge, que son dispositivos que están más al borde en los ambientes, plataformas que usan múltiples GPUs, que es también relacionado con centros de datos, donde se manejan la inteligencia artificial. em, y creo que me estoy alargando un poco, pero en sí el tema es bastante interesante. Cómo los científicos, porque ya son científicos trabajando en estos métodos de cómo llegar a acercarnos a ser más eficientes, es por eso me gustó, por eso lo escogí. Y
agregué la introducción de CPU porque quiero que se entienda cuál es la razón de los GPUs y también el desarrollo de cuáles son los métodos y la comparativa con las redes o con, por ejemplo, la neuroplasticidad en el cerebro. Y aquí pues hago un resumen de cómo funciona con la comparativa que le decía del cerebro y cómo las neuronas y todo esto llega a representarse prácticamente en las computadoras. Y aquí pues pongo algunas de las referencias que utilicé, que también son artículos bastante interesantes. Entonces, de momento, esa sería mi presentación y le agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo y espero que le guste mi artículo. Saludos.